doctor John Olivera y este es su programa Salud Digital. Hoy hablaremos sobre un tema muy interesante que es el asma bronquial. Para esto hemos invitado al presidente de la Sociedad Peruana de Inmunología que nos hablará todo respecto al asma bronquial, quien es el doctor César Galván. Con esto y mucho más volvemos aquí en su programa Salud Digital. Una enfermedad crónica, inflamatoria, obstructiva también, de que se da, por ejemplo, un inhalador tipo salbutamol y el paciente revierte sus síntomas. Es lo que se denomina reversible. De unas vías que tenemos respiratorias que se llaman bronquios. Es como las cañerías que... Amigos, como les comentamos anteriormente, estamos con el doctor César Galván, quien es presidente de la Sociedad Peruana de Inmunología, para hablar sobre el asma bronquial. Bienvenido al programa, doctor. Gracias, doctor Olivera, por la invitación. Encantado de estar en su programa. Claro que sí. Doctor, digamos, hace muchísimos años el asma se ha venido incrementando por el tema de la contaminación ambiental, básicamente, ¿no? Pero, ¿cómo definiría usted el asma para que nos puedan seguir y poder explicarlo mucho mejor? Y creo que la población esté al tanto de estos síntomas y pueda acudir a un especialista, ya sea un alergólogo o ya sea un neumólogo también. El asma es una enfermedad crónica, inflamatoria, obstructiva también, de que se da, por ejemplo, un inhalador tipo salbutamol y el paciente revierte sus síntomas. Es lo que se denomina reversible. De unas vías que tenemos respiratorias que se llaman bronquios. Es como las cañerías que conducen el aire hacia los pulmones. La inflamación crónica, obstructiva y reversible de estas vías son lo que se denomina asma. Claro. ¿Y esto afecta más a hombres, mujeres, niños, adultos, ancianos? Va a depender de las edades. Se dice que a una edad temprana, en la infancia, es más frecuente en los niños. Sin embargo, luego la equivalencia es casi igual, tanto hombres o mujeres. Se dice también que en la infancia es más frecuente que en adultos. Eso no significa que no haya asma en adultos, también incluso en la vejez, en la adultez mayor. Claro. Ahora, el asma, el inicio de aparición puede ser a los meses de nacido, al año, en la primera, segunda infancia. ¿Cómo es la incidencia? No es lo más común que estos síntomas sean muy repetitivos, porque el hecho de que tenga un paciente que tenga esta inflamación obstructiva de los bronquios se puede traducir en tos, flema y pito en el pecho. Eso puede aparecer por cualquier simple infección en un niño. Cuando esto ya es crónico, por eso que era muy importante determinar el concepto de asma como una enfermedad crónica, es decir, cuando hago episodios repetitivos de estos broncoespasmos que se llaman, de esta obstrucción, de esta inflamación, por ejemplo, 3 o 4 veces al año consecutivamente, se llamaría una enfermedad tipo asma, ¿no? Si la mamá ve que tiene un silbido en el pecho y tos, y es un primer episodio, no necesariamente es asma. Ahí más o menos iba la observación a tener en cuenta, ¿no? Pero eso no implica que no tengamos pacientes de 2 añitos o de 3 añitos que tienen esa frecuencia de síntomas, ¿no? Y tengan obviamente el diagnóstico de asma, ¿no? Ahora, ¿esto por qué se produce? Son muchos factores, como usted sabe, doctor, las enfermedades son multifactoriales y nosotros como médicos a veces tratamos de simplificarla, hacerla fácil, como se dice, ¿no? Si queremos hacerlo un poco fácil para tomar en cuenta algunas medidas también, es bueno decir a la población de que esta es una enfermedad que tiene predisposición genética, número 1, y 2, que depende mucho del medio ambiente. Digamos que uno de los papás o un abuelo pudo haber tenido asma y eso lo va a tener el niño, no necesariamente, obviamente. No necesariamente, pero incrementa el riesgo. ¿No? Se dice que, por ejemplo, si tengo un papá que tiene asma, hay una posibilidad de 30-40% que tenga el niño también. ¿Y si los dos papás son asmáticos? Se puede duplicar o multiplicar. Estamos hablando de un 60, un 80% más o menos. Digamos, si los dos papás son asmáticos, es muy probable que los hijos también salgan con este problema. Exactamente. Y el otro lado, el otro aspecto es el medio ambiente. En la infancia, por ejemplo, en la edad pediátrica, la mayoría de los casos son de origen alérgico, es decir, reacciones exageradas a algo que no nos debería producir daño, ácaros de polvo, por ejemplo, o algunos hongos o algunos epitelios de animales. Entonces, los pacientitos, en un 70-80% tienen este antecedente. Si vivo en una ciudad que tiene gran abundancia de ácaros de polvo, por ejemplo, dentro de las casas, pues existe el incremento que el niño desarrolle más asma que en otras ciudades, ¿no? Tal es el caso de Lima, que es muy prevalente de esta enfermedad.
Básicamente por el tema de la contaminación. La contaminación vendría a ser un factor externo que genera algunos cambios hasta epigenéticos en la población. Pero, ojo, el hecho de nosotros estar en Lima, en una ciudad que tiene una humedad que va entre 60 y 90%, es el lugar apropiado para la reproducción de los ácaros de polvo, que son los principales desencadenantes de alergias respiratorias. ¿No? Entonces hemos dicho que asma, 70% en la pediatría, en población pediátrica, 70% tiene un origen alérgico. Y si vivimos en una ciudad donde abundan estos ácaros de polvo, entonces tienes un factor de riesgo muy fuerte para que haya más pacientes con asma. Ahora, normalmente las personas que vienen o los pacientes que vienen dicen, yo vivía en la sierra y ahí estaba sano, vine a Lima o a la costa y me vino el asma. ¿Eso es común? ¿Es frecuente? Sí, es frecuente encontrar eso en la consulta y tiene mucho de cierto, porque en muchas ciudades en la sierra tienen climas secos donde la humedad es baja. Entonces ahí como que diríamos tiene más sentido lo que hablábamos de la humedad. Claro. ¿No? Y de los ácaros de polvo como agentes desencadenantes de enfermedades alérgicas, ¿no? Eso no significa que en Huánuco, que hay climas secos, o en Huancayo o en Arequipa no haya pacientes con asma alérgica. Sí existe asma alérgica, ¿no? Pero en menor proporción que en Lima. Ahora, en ciudades mucho más altas, como Puno, por ejemplo, ¿la incidencia de asma también es alta o baja a medida que vas ascendiendo? No es tan alta. No es tan alta y tampoco existe una correlación respecto a la altitud, porque el tema de esto de asma y enfermedades alérgicas es muy complejo y tal vez lo que es muy categórico y consistente es el tema de la humedad, ¿no? Pero en los otros climas pues tienen otras cosas como los vientos, por ejemplo, bajas temperaturas, cambios bruscos de temperatura que juegan un rol en cuanto a determinar la frecuencia, es difícil de correlacionarlos, ¿no? Claro. En cuanto a la alimentación, ¿existen productos que te pueden incrementar este tema? No está nada sustentado ni recomendado que nos diga esto de acá no debes de consumirlo para que no te dé asma. Falso. Digamos, las bebidas oscuras, la nada gaseosa. De eso. Obviamente siempre la recomendación para todo paciente que tiene asma es de que tenga una dieta diversificada, que pueda comer todo. Y no hay ningún sustento para restringirlo. Hay un grupo de pacientes asmáticos, como de la población general, que tienen una alergia alimentaria. La alergia alimentaria es 0.5% de la población general. Y en los asmáticos podría ser en un 2%. No es mucho, ¿no? Por lo tanto, una restricción alimentaria carece de sentido, ¿no? Sin embargo, si estamos frente a un caso de ese 2% del paciente asmático, pues ahí sí habría que restringir determinado alimento. Pero como le digo, el otro 98% de los pacientes asmáticos no hay necesidad de hacer una restricción alimentaria. El único sustento es que tenga además el diagnóstico de alergia alimentaria. Y apenas el 2% y eso son los que tienen alergia alimentaria. Ahora, existen algunas mamás que siempre le dicen al niño que tiene asma, le dicen, oye, no comas algo frío, no tomes agua helada, no tomes un helado. ¿Qué de cierto hay en esto de no consumir bebidas o comidas frías? Eso es muy importante mencionarlo porque uno cree que uno va al médico para que le dé una receta. Creo que, así como he visto, lo haces muy bien en los programas, doctor Olivera, hay que educar a la población. Y en la consulta también es un momento apropiado para educar a la población. Entonces, primero hay que decirle que cómo estamos recibiendo a su niño, que su niño no está bien controlado. Entonces, va a ser un poco difícil que él pueda tener una vida de lo más normal. Pero es tan pronto como 2 semanas que llega a su control y el niño no tiene ningún impedimento que hacer. Tan pronto como 2 semanas, ¿no? Obviamente hay casos leves que tampoco hay que hacer mayores exageraciones, ¿no? Los cambios de estación, los cambios bruscos de temperatura, se ha demostrado tienen cierta predisposición para producir ciertas infecciones, por ejemplo, y recordemos que el 70% de las exacerbaciones de asma obedecen a una infección. Me resfrío, no estoy controlado de mi asma, tengo más chance de que haga una exacerbación, un episodio agudo de asma. Digamos, un niño que tiene asma se resfría además del asma y probablemente se haga una infección, ya sea bacteriana, ¿verdad? Que es lo más común. Eso también es, o sea, una infección viral, digamos, es un factor de riesgo para una infección bacteriana y también esa infección viral es un riesgo para que haga un niño una crisis de asma o exacerbación de su asma, sobre todo si es que no estuvo controlado. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Es muy difícil prevenir los resfríos, es muy difícil, aquí como en todas partes, pero sí puedes prevenir el asma, porque tienes un tratamiento que te genera un control. Entonces, tengo el diagnóstico de asma, tengo que ir a mi especialista para que lo vea cada cierto tiempo, le dé las medicaciones, converse sobre las medidas a tomar en cuenta en la ventilación en casa, por ejemplo, y que venga siempre a sus controles. Llegará el resfrío, pero el resfrío quedará en simple resfrío. Dolor de gargantita, congestión nasal, 2, 4 días y se acabó.
y no necesidad de ir a emergencia porque el pecho se cerró, porque hubo mucha flema, se agitó o tiene dificultad para respirar. Que algunos pacientes, si es que no cumplen eso, lo hacen. Claro. Ahora, a los niños con asma o a las personas en general con asma, ¿se les indica el ejercicio o se les restringe? No hay necesidad de restringir, como fui muy claro en una de las preguntas anteriores, porque nos llegan a la consulta mamás preguntando eso. No debe hacer esto, ¿qué más no debe hacer? Aparte de los alimentos que hemos hablado, que no tienen ningún sustento, salvo, como le dije, tengo una alergia alimentaria, ¿no? Entonces no hay necesidad. Existe un tipo poco frecuente de asma inducida por ejercicio. Solo a ellos, que tampoco es restringirlo, sino que utilicen una medicación de rescate como el salbutamol en spray previamente al ejercicio. Nada más, pero no es una forma frecuente de asma. Claro que sí. Bueno amigos, estamos conversando sobre el asma bronquial con el doctor César Galván y tras la pausa volvemos para seguir hablando de este interesante tema. Que existen ciertos factores como el ritmo circadiano, por ejemplo, la actividad colinérgica y anticolinérgica también de nuestro cuerpo, tiene que ver también con las temperaturas, tiene que ver también de que recordemos que el principal desencadenante del asma es un alergeno en un 70% de casos. Y estamos hablando de alergenos tipo ácaros de polvo que paran en nuestros cuartos y en nuestras camas. Amigos, continuamos con el programa. Estamos hablando con el doctor César Galván, quien es presidente de la Sociedad Peruana de Inmunología. Además, que el 29 de abril es el día y se celebra el Día Mundial de la Inmunología. ¿No? Y justamente debido a eso también lo tenemos al doctor aquí para poder hablar sobre una enfermedad muy común que es el asma bronquial. Doctor, los grados del asma, ¿cuántos grados tenemos? La severidad. Sí, y digamos qué síntomas tienen en cada grado como para que las personas puedan ir diferenciándola, ¿no? Los síntomas de asma son generales, hablando de tos, flema, a veces no hay flema. Característicamente se encuentra un pito en el pecho, un silbidito en el pecho. Hay veces que es tan fuerte esto que genera una opresión en el pecho y dificultad respiratoria. Esos son los síntomas característicos del asma. Dependiendo de la aparición y la frecuencia de estos síntomas durante ciertos periodos, se puede considerar un asma persistente leve, moderado o severo. Ahora, ¿la aparición de esta tos es más frecuente en la mañana, al mediodía, en las noches o es indistinto? Puede ser en cualquier momento, pero se ha visto un poco de más asociación durante las noches. Y esto es debido principalmente a, digamos, no es un tema de la estación o la parte del día, a la hora del día en la que estamos, sino es que... se ha estudiado que existen ciertos factores como el ritmo circadiano, por ejemplo, la actividad colinérgica y anticolinérgica también de nuestro cuerpo, tiene que ver también con las temperaturas, tiene que ver también de que recordemos que el principal desencadenante del asma es un alergeno en un 70% de casos. Y estamos hablando de alergenos tipo ácaros de polvo que paran en nuestros cuartos y en nuestras camas. Y muchas veces las mamás o nosotros tenemos la costumbre que en lugar de ventilar mantenemos todo cerrado, ¿no? Exacto, ¿no? Y estás en la noche estás en contacto con estos ácaros más tiempo que durante el día, ¿no? Que haces tus actividades, el niño está en el colegio y lo demás, ¿no? No hay una asociación muy clara en esto, pero sí se ha visto unas diferencias que estos síntomas aparecen más en la noche que de día. Aparecen todo el día, ¿no? Claro. Ahora, en el tema de la severidad que nos estaba comentando, leve, moderado, severo, digamos. Dependiendo de, por ejemplo, si yo considero como un episodio de asma 1 o 2 semanas de tos, flema y pito en el pecho, pasa 1 o 2 semanas, ya no hay esos síntomas de tos. Regresa 2 o 3 meses después, estuvo como que 2 o 3 meses silente, sin ningún síntoma, y hace como 3 o 4 episodios al año, ¿no? Como si es cada 3 meses, es un asma persistente leve. ¿No? Viendo de forma general, nosotros en medicina tenemos una clasificación un poquito más compleja que trata de ver más o menos en frecuencias de estos episodios, 1, 2, en los despertares nocturnos que hace el niño también. ¿No? Si vemos un niño que se despierta más de 5 veces en la noche por síntomas de asma, al menos una por semana, en los últimos 4 semanas, se dice que es un asma moderado. ¿No? Puedo haberme despertado 3 noches en mi episodio de asma aguda, pero pasó la semana siguiente y ya no, y hasta pasó 2 meses después y nada, ¿no?
pero si eso pasa a la semana siguiente y a la semana siguiente, claro, es un asma persistente moderado. Y se llama severo cuando además vemos de que esto interrumpe el quehacer diario del niño. Está faltando mucho el colegio y es más, necesita de alguien para que lo ayuden a hacer sus actividades. Bañarse solo no lo puede hacer, necesita el apoyo de alguien o se cansa de subir las escaleras. Aparte de tener los síntomas frecuentes todos los días prácticamente y muchos despertares nocturnos durante el mes. Claro, claro, porque antiguamente, antes de que aparezcan los inhaladores, el tener asma era una crisis casi familiar, ¿no? Porque digamos que no lo podías manejar tan, se puede decir, hasta libremente como se maneja actualmente, ¿no? Ahora ha mejorado mucho la forma de cómo manejar el asma. Sin embargo, nos llega a consulta muchos de los pacientes, uno, que no se han diagnosticado y segundo, de que no están siendo bien tratados. Y también nos llega un grupo de pacientes que se les ha dado las indicaciones y no las cumplen, claro, como pasa en todo paciente de cualquier enfermedad, ¿no? Claro. Entonces hay muchos factores que hay que estar al tanto. Ahora, se dice mucho que un niño tiene asma y con los cambios hormonales de la pubertad puede llegar a desaparecer. ¿Esto es cierto? No tengo el alcance de alguna información clara sobre eso, pero sí se ve de que a cierta edad esto disminuye en un grupo de pacientes, ¿no? Pero eso no implica de que no haya pacientes en la adolescencia, en la adultez, ¿no? Hay algunos que aparecen después en la adultez, ¿no? Digamos, si es que apareciera en la adultez, ¿es porque siempre fue alérgico y nunca desencadenó? No, no creo, es muy complejo. Yo creo que no hay una respuesta respecto a eso, incluso hasta el día de hoy. Medio ambiente, hormonas, exposiciones alergénicas diferentes, es muy complejo. ¿Y los temas emocionales qué tanto influyen en las crisis o en las exacerbaciones? Recordemos si, por ejemplo, un niño está muy irritable o con mucho llanto, estamos incrementando la frecuencia de la respiración y podemos inducir una tos. Y un niño que no esté bien controlado, no esté utilizando sus sprays permanentes por unos 3 meses o de mantenimiento que se denominan, podría incrementar un poquito más la tos y generar un sibilante por ahí, por ese lado. En líneas generales nosotros no enfocamos o enfatizamos mucho esa recomendación. No se ría mucho, no que no llore mucho, porque no, son cosas muy puntuales que suceden y más nos enfocamos en que el niño está diagnosticado, que cumple su tratamiento y que vuelva a su control. Ok. Ahora, existen alimentos que te pueden incrementar la viscosidad de la mucosidad. Exacto. ¿Estos cuáles son? Difícil de... Pero no está muy, lo más común no está muy claro en la literatura médica decir estos son más viscosos y te predisponen eso. Ahora, pueden ser más viscosos, pero al final el que lo consume es el paciente y usted sabe que los pacientes son diferentes. Claro. Y tienen una respuesta de viscosidad y mucosidad bronquial diferente también. Claro. Entonces ese es otro punto también que nosotros no estigmatizamos a los pacientes. Porque nos preguntan las mamás, doctor, entonces no puede tomar avena, entonces no puede tomar leche, entonces no puede comer chocolate. No, el mensaje es, usted tiene este diagnóstico, su niño tiene este diagnóstico, cumple el tratamiento de esta forma y usted va a ver que esas cosas densas no le va a hacer nada. Claro. ¿No? Porque tampoco está recomendado en ninguna guía que dice ciertas dosis de esto va a ocasionar eso, tampoco, no está claro, ¿no? Pero sí se ve pues que ciertos alimentos o ciertos líquidos pueden aumentar viscosidad, pero es indistinto en cada paciente y no creo que tenga mucho sentido hacer una recomendación general, más aún en un niño que está en pleno desarrollo. Claro. Ahora, un paciente asmático en el largo de su vida, ¿va a ser asmático toda la vida o es que van a haber algunos episodios donde esta crisis va a desaparecer momentáneamente y va a aparecer después de mucho tiempo? Esa es una muy buena pregunta porque hasta ahora no se puede esclarecer muy bien. Hay un grupo de pacientes que solamente lo tiene de 2 a 5 años. Hay unos que lo inician 6 a 7 años y se quedan tal vez hasta toda la vida o a la adolescencia. Y hay otros que aparecen a los 11 o 12 años, hay otros que aparecen solo en la adultez. ¿No? Hay ciertos grupos marcados, como por ejemplo el que le digo, este que aparece de 2 a 5 años y ahí queda. Esos broncoespasmos, estos sibilantes, si aparecen en una edad mucho mayor y de una forma muy puntual, ¿no? El tipo típico de asma alérgico es el que aparece más o menos a los 5 o 6 años y no tiene una duración corta, ¿no? Una duración de algunos añitos. Ahora, el manejo de esto o el tratamiento de esto, antiguamente, como le comentaba, no existían los inhaladores. Antiguamente, ¿cómo se manejaba el asma?
Siempre han existido los antiinflamatorios por bastante tiempo y el antiinflamatorio más usado hasta el día de hoy, pero era de otra forma, el corticoide. Claro, porque en las emergencias se veía una cantidad de pacientes asmáticos solamente para nebulizarlos, ¿no? Ese es el tema de los broncodilatadores, tipo salbutamol, por ejemplo, que pueden venir a manera de forma líquida y con la nebulización mejorar los síntomas. Antes se utilizaban para mejorar los síntomas de agudeza, de episodios agudos, jarabes o pastillas de salbutamol que producían hasta arritmias en un 10%. Claro. Entonces eso ya luego se pasó a un tratamiento a manera de sprays que ya no va a la circulación, por lo tanto ya no va al corazón, pero va directo a los bronquios, que es lo que queremos abrir. Recordemos que hemos hablado que es una enfermedad obstructiva de los bronquios. Pero ese es el tratamiento de rescate, de emergencia. Y hemos dicho que el asma es una enfermedad crónica. Larga, digamos que no de muchos años, en algunos casos sí, pero en otros puede ser tan corta como 1 año o 2 años. Entonces, ese medicamento, salbutamol, ya sea en spray, solamente ejerce su acción en 2 o 4 horas, no más. Entonces tendríamos que darle cada 2 o 4 horas, pero el fenómeno que ocurre en el cuerpo de estos pacientes es una inflamación en las paredes de los bronquios, en el cual el salbutamol no hace nada. El salbutamol simplemente hace el estiramiento, digamos, la broncodilatación que denominamos nosotros en la parte médica. Necesitamos un antiinflamatorio. Y antiguamente se utilizaba el antiinflamatorio tipo corticoide, ¿no? Prednisona, que tiene efectos adversos cuando lo utilizas más de 10 días al mes por meses consecutivos. Y normalmente en esos pacientes lo utilizaba por un tiempo muy largo, ¿no? Y muy largo, porque venían las exacerbaciones y no tenías otra opción. Entonces ya hace un poco más de 20 o 30 años existen tratamientos antiinflamatorios de corticoides a manera de spray, en la cual la cantidad que se da es 1000 veces más chica de lo que doy en una pastilla o un jarabe. 1000 veces más pequeña. Exacto, en microgramos. Claro. Muy bien, y va directo a donde queremos que mejore, al bronquio, porque es inhalatorio, spray inhalatorio. A diferencia que la pastilla te recorre por todo el cuerpo, ¿no? Claro. Bueno, amigos, entonces hay que perderle el miedo al uso de los inhaladores, porque todavía existen muchas personas que le tienen miedo y dicen, me voy a hacer adicto al inhalador, y eso no es así. Estamos conversando con el doctor César Galván, quien es médico, además presidente de la Sociedad Peruana de Inmunología, con quien vamos a volver tras la pausa para seguir hablando sobre el tratamiento del asma bronquial. No se olviden de ingresar además a nuestro fanpage, que es Salud Digital Oficial. Volvemos. Como hemos dicho, el asma es una enfermedad crónica y que se caracteriza a veces con ciertos eventos agudos de descompensación. En esos eventos agudos de descompensación, el salbutamol es el que hace el alivio inmediato con la broncodilatación. Que como hemos dicho puede durar 1 día, 3 días, 1 semana, no más allá de eso, ¿correcto? Dependiendo de la severidad también. Hay otros que son difíciles, que no mejoran con el salbutamol y bueno, hay que utilizar otro. Amigos, seguimos conversando sobre el asma bronquial con el doctor César Galván y estamos hablando sobre el tratamiento. Nos comentaba que el salbutamol era, digamos, la terapia que revolucionó en sus inicios el tema. Hace un buen tiempo atrás. Claro, hace mucho tiempo atrás, cuando no existían los inhaladores, y que no le debemos tener miedo a los inhaladores, ¿no? Porque también existen corticoides inhalados que nos estaba comentando que eran 1000 veces menor que una dosis vía oral. Estos corticoides inhalados se tienen que, digamos, inhalar cada vez que tenga un episodio obstructivo, ¿o es que ¿cómo es que se maneja? Como hemos dicho, el asma es una enfermedad crónica y que se caracteriza a veces con ciertos eventos agudos de descompensación. En esos eventos agudos de descompensación, el salbutamol es el que hace el alivio inmediato con la broncodilatación. Que como hemos dicho puede durar 1 día, 3 días, 1 semana, no más allá de eso, ¿correcto? Dependiendo de la severidad también. Hay otros que son difíciles, que no mejoran con el salbutamol y bueno, hay que utilizar otros medicamentos. Pero ¿en qué pacientes sucede esto? O sea, ¿en qué pacientes son los que nos hacen episodios muy seguidos? En aquellos que tienen inflamación de los bronquios claramente y en el cual el salbutamol no hace ningún efecto. Por lo tanto, el tratamiento del asma es una medicación de rescate, como el salbutamol, y una medicación de mantenimiento. Esa medicación de mantenimiento es una medicación antiinflamatoria, a base de corticoides en cantidades muy pequeñitas, que va dirigido
al tejido que está afectado, al órgano que está afectado, que son los bronquios, a manera de un inhalador, a manera de un spray. Y ese spray no se da por una semanita ni 2 días, sino mínimamente unos 3 meses. ¿No? Ahora, el salbutamol tiene un tiempo de acción muy corta, Sí. ¿no? ¿Existen otros fármacos que tengan una acción más larga en lo que es la dilatación bronquial? Sí, existen estos beta-2 agonistas de acción prolongada. Ok. Pero no estamos hablando de pues, que nos duren 48 horas o más tiempo, 12 horas, 24 horas no más allá de formoterol, salmeterol, por ejemplo, Claro. ¿no? Que no se deben utilizar independientemente, ojo. Estos medicamentos van acompañados de unos corticoides inhalados para el tratamiento de mantenimiento, ¿no? El mejor medicamento para rescate es el salbutamol. Claro. ¿Qué es lo que podría pasar si estos de larga acción son utilizados independientemente? Sí, se intentó hacer hace unos 15 o 20 años atrás y se describió en el mundo situaciones de mucho riesgo y de fatalidad incluso en algunos pacientes. Sin embargo, cuando esto se asoció a un corticoide inhalado a manera de spray, pacientes iban muy bien, incluso mejor que cuando no utilizabas este beta-2 agonista de acción prolongada. Igual, no está en el mercado estos formoteroles, salmeteroles de acción prolongada de venta independiente, ¿no? Van combinados con los otros. No es que sean malos, se deben usar en combinación. De rescate, el salbutamol. Ahora, ¿se pueden combinar estos de larga duración más el salbutamol, que es de corta? Sí, porque recordemos que estos de acción prolongada van asociados al corticoide inhalado y como la piedra angular del tratamiento de mantenimiento. O sea, eso lo voy a indicar 3 meses o 6 meses, ¿no? Y si ocurre una crisis, una exacerbación de asma, puedo utilizar el salbutamol ese día que el paciente se complicó, ¿no? Que en paralelo ese día de repente utilicé el beta-2 de acción prolongada. Claro. Ahora existen también algunas vacunas que le dicen para evitar el tema de los alergenos. ¿Estas vacunas qué tan efectivas son o qué tan...? Es lo que se denomina la inmunoterapia alergénica, ¿no? Un tipo de inmunización contra estos alergenos que en realidad no vendría a ser un contra, sino una especie de adaptación o desensibilización, de modo que estos alergenos que nos producían inflamación de la nariz o de los bronquios, cuando entren otra vez, ya no sea la misma menos reacción. el efecto. Lamentablemente en el mundo no existe ningún tipo de inmunoterapia alergénica que te erradique esa sensibilidad a estos alergenos, pero sí que te disminuyan los síntomas muy considerablemente. Estamos hablando de la forma subcutánea, a manera de ampollas subcutáneas, con un beneficio de 40-70% para niños que tienen asma alérgica a los ácaros de polvo. Se le dan extractos proteicos de estos ácaros de polvo, estas proteínas de ácaros de polvo, de manera subcutánea en el hombro, en el brazo, digamos un esquema cada semana por un mes, o sea 4 semanas consecutivas y luego mes tras mes, por un tiempo de 3 a 4 años o 5 años. Se ve el efecto de 40-70% de beneficio al 5º o 6º mes. No es de inmediato y es un tratamiento complementario a lo que la mamá debe hacer en casa respecto a la ventilación, al no barrido de la casa sino al aspirado, no utilizar aspirado o trapeado de la casa, a no utilizar tapices o muchas alfombras que pueden acumular polvo, y además al tratamiento farmacológico que el paciente que tiene diagnóstico de asma debe utilizar. El corticoide inhalado, por ejemplo, por unos 3 meses o 6 meses, ¿no? Entonces, se va utilizando esa inmunoterapia alergénica en búsqueda de esa reducción de síntomas y en paralelo ya se puede ir, no al inicio, pero sí en el segundo semestre de repente, ir disminuyendo la medicación que ya estaba recibiendo el paciente. Claro. Ahora, los papás que nos estabas comentando, las medidas en casa, nos habías hablado sobre, digamos, no tener las alfombras o aspirarlas, no barrerlas, ¿no? Sí. En el caso, digamos, de la ventilación de las habitaciones o de la misma casa, ¿cómo debería ser? ¿Debería estar todo el día ventilado, en las noches también? Siempre, incluso cuando hace frío debería haber siempre una ventilación en casa, ¿no? Con mucha mayor razón en verano. El cuarto y las salas y las habitaciones deben tener lo mínimo posible, ¿no? Si queremos tener más cosas en la casa y todo eso, tiene que ser de acuerdo al tamaño, el ambiente que se tiene, no recargar, y menos en los dormitorios de los niños o los pacientes que sufran de esto. Lo mínimo necesario porque estos ácaros de polvo, que son los principales desencadenantes de alergia, se alimentan de los desechos de nuestra piel. Nosotros descamamos y eso se acumula en nuestros cuartos. Obviamente en nuestras camas, porque ahí pasamos algunas horas, creo que buen tiempo pasamos ahí descansando, y eso se acumula en las pijamas, en las sábanas, en los colchones.
Y entonces lo recomendable es cada qué tiempo uno tendría que remover toda la casa, cambiar sábanas, La limpieza del cuarto y la casa debe ser diaria, tomando en cuenta que no se debe barrer, sino aspirar o trapear. El cambio de sábanas, cubrecamas, cada semana. Pijamas también cada semana. Ojo que también esto se acumula en las cortinas. Esto al menos cada 1 o 2 semanas. ¿No? El colchoncito debe ser utilizado con un cobertor de colchón. Existen ya ciertos productos. No con eso estamos evitando la alergia, estamos evitando son medidas que ayudan un poco. Claro, no es que las vaya a eliminar o reemplazar. No las va a eliminar, ni tampoco una mejoría contundente. No voy a utilizar los sprays porque sé que son perjudiciales, a veces nos dicen los papás, entonces el doctor me da estas recomendaciones y voy a controlarlo con estas medidas. Vamos a ver qué pasa. No. Esa no es una recomendación. La recomendación es que cumpla su tratamiento, que trabaje en casa sobre las medidas de ventilación y si es que el niño tiene un origen alérgico de su asma, puede utilizar vacunas de alergia o inmunoterapia alergénica. Claro. Bueno, doctor, ¿algunas recomendaciones finales? Creemos nosotros que estos temas deben de ser muy familiares para toda la población en general. Estamos hablando que en Perú existen aproximadamente un 20% de niños con asma, es una muy buena cantidad, si no lo es así están en un 15%, 1 de cada 5 niños lo tiene. Es verdad, no la va a tener de toda la vida, son pocos los casos que lo tienen de toda la vida, algunos duran algunos pocos años, pero siempre es bueno tener la recomendación y la evaluación del especialista. El pediatra, el alergólogo, el neumólogo también, para tratar estos problemas. Bueno, doctor, muchísimas gracias por haber acudido al programa y ¿alguna actividad que está haciendo la sociedad respecto a la celebración del Día Internacional de la Inmunología? Así es, doctor. Gracias por permitirme responder esa pregunta. Todos los 29 de abril de todos los años se celebra el Día Mundial de la Inmunología. La inmunología es una ciencia médica que explica el origen de muchas enfermedades de nuestro día a día, no solamente las enfermedades alérgicas, sino también enfermedades gastrointestinales como la enfermedad inflamatoria intestinal o algunas neurológicas como la esclerosis múltiple o algunas tal vez un poco más conocidas por ustedes, el tiroidismo, las hormonas tiroideas. Son enfermedades muchas veces de origen autoinmune que se está atacando nuestro propio cuerpo. Entonces el sistema inmunológico me gustaría recordar a la población para que inmunología no les es muy familiar, les doy aquí las 3 funciones claves que tiene el sistema inmune en nuestro cuerpo. Es un conjunto de células o componentes que está en nuestro cuerpo que se encarga de defendernos de las infecciones. Por eso que por ahí dicen, tengo el sistema inmune bajo, entonces tengo una predisposición a que me infecte de algo, alguna infección. Segundo, es un conjunto de células y componentes que trata de distinguir lo propio de lo extraño, para que nosotros tenemos ciertas estructuras que tranquilamente nos podemos autoatacar. Y cuando ocurre ese autoataque están las denominadas enfermedades autoinmunes. ¿No? Y tercero, es un conjunto de células o este sistema que tenemos en nuestro cuerpo que se encarga de vigilarnos de células tumorales. Entonces está en muchas cosas, está en infecciones, está en reconocimientos de lo propio y lo extraño. Es nuestro sistema de defensa, ¿no? Y las alteraciones que conllevan a esto es no solamente la parte de abajo, me faltan defensas, me infecto de algo. Pero si los tengo muy activos, hago alergia, hago autoataques, hago autoinmunidad. De ahí la importancia del sistema inmunológico. El inmunólogo no trata todas estas enfermedades. El inmunólogo es un consultor de estas enfermedades. Si estamos hablando de la tiroides, lo trata el endocrinólogo. Si es una esclerosis múltiple, el neurólogo. En inmunología y alergia vemos mucho el tema de alergias y es sobre todo lo que ve el inmunólogo alergólogo, ¿no? Alergias respiratorias, alergias dermatológicas, alergias a medicamentos, alergias a alimentos. Entonces me gustaría dar el mensaje a toda la población de tener presente siempre estas enfermedades y consultar a su especialista y también un llamado a las autoridades de nuestro país porque las cosas y las mejorías de salud que suceden tienen que darse a través de la investigación. La Sociedad Peruana de Inmunología, que es la sociedad a la cual represento, necesita el apoyo de mucha investigación, no solamente de los organismos creados para esto, como es el Instituto Nacional de Salud, por ejemplo, sino también apoyar hospitales, que hay grupos muy interesantes en el Perú que hacen investigación en inmunología, como el Hospital de Almenara, como el Hospital Rebagliati, el propio al cual pertenezco, que es el Instituto Nacional de Salud del Niño, para que nosotros aprendamos muy bien a capacitar
a todos los colegas que pueden estar teniendo casos inmunológicos o de enfermedades alérgicas y mejorar este subregistro de enfermedades inmunológicas, que no solamente son las alérgicas, sino también las que hemos hablado. Claro que sí. Bueno, doctor, muchísimas gracias por toda la explicación y sobre todo por darnos a conocer un poco más sobre lo que es inmunología, que muchas veces la población no está al tanto de qué o de qué se trata, ¿no? Muchísimas gracias por haber acudido al programa y esperemos tenerlo en otra siguiente oportunidad. Encantado de volverlo a visitar, doctor Olivera. Ha sido muy amable usted. Gracias. Bueno, amigos, ya saben y conocen cómo se va manejando el asma bronquial en las diferentes etapas de la vida. Y ahora tenemos que irnos hasta nuestro siguiente programa y no se olviden que prevenir es mejor que curar. Nos vemos.